Muy buenos días, mi nombre es Genis Joana Lozano Toro. Nos encontramos en el momento 2, conceptualizar. Voy a realizar la exposición de las actividades 1, 2 y 3 del curso de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. Mi tutor es el tutor John Jairo Peña. La primera actividad hace referencia a la lectura autorregulada. Como primera lectura tenemos hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. Nos pide que realicemos una matriz de saberes previos. Inspeccionar. Dice, examina la lectura asignada, repásela de manera general tratando de contextualizar el tema. Y el otro ítem es indagación a través de la historia del devenir histórico y educativo de la pedagogía. Nos pide que hagamos unas preguntas respecto al tema que estamos viendo. Dice, conviertan en pregunta todos los subtítulos que se encuentran en la lectura, aquellas inquietudes que le genere el texto. El nombre del texto es Hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. Refiriéndonos a cada uno de los subtítulos que encontramos, planteamos estas tres interrogantes que fueron: ¿cómo se daba la educación en la Grecia antigua? ¿Cuál es la influencia de la pedagogía en el periodo de la Ilustración? ¿Cómo emerge la educación desde la esclavitud en búsqueda de la liberación? Dice, en el segundo ítem debemos leer el texto y a partir de ello, dice, comience a leer el texto y dé respuesta a cada una de las preguntas que realicé en el paso anterior. Entonces, como la pregunta número 1 fue cómo se daba la educación en la antigua Grecia, y nosotros encontramos en el texto que dice que en la Grecia antigua, particularmente en la polis de Atenas, adquiere protagonismo la elocuencia, el diálogo filosófico, la participación política, la educación y la formación ciudadana. Y es precisamente en estas condiciones que la paideia viene a transversalizar los distintos espacios culturales, académicos y políticos, porque una constituye la posibilidad de vislumbrar una concepción de ciudadanía y de sociedad. Esto según Rodríguez en el 2016. El segundo interrogante planteado fue cuál es la influencia de la pedagogía en el periodo de la Ilustración. Entonces, la respuesta que encontramos fue que se consolidan los cimientos tanto conceptuales como sociales que dan forma y contenido a las atmósferas culturales, proporcionadoras de revoluciones políticas, científicas, estéticas, industriales y educativas. En ese contexto, la educación y la pedagogía asumen el componente teleológico de lo que sea el ser destino de la humanidad. Esto igual según Rodríguez 2016. En el tercer interrogante planteado, ¿cómo emerge la educación desde la esclavitud en la búsqueda de la liberación? Tenemos que la esclavitud es la hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego a su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia. Con estas ideas se levantan las columnas de las repúblicas independientes y se limitan los espacios de las tiranías monárquicas europeas. Apostar por la democracia, la abolición de la esclavitud, el saber de la educación y la virtud de cuanto del ideario revolucionario de aquellos libertadores, según el mismo autor Rodríguez en el 2016. Evaluar, dice, revise sus niveles de comprensión y reflexione qué tanto ha comprendido de la lectura. Entonces, según el texto, según lo que podemos entender de la lectura, es inminente la evolución que ha tenido la pedagogía y la educación a través de la historia, las congruencias y exposiciones de los autores que han aportado sus ideas a las transformaciones sociales, culturales y educativas. Revisar. A partir de la reflexión anterior, complemente la respuesta a la pregunta, identifique qué nuevos elementos y juicios agrega la respuesta de las preguntas planteadas. En la revisión del proceso que ha tenido la educación se evidencia el compromiso y promoción del saber y la formación de ciudadanía como base de la adquisición y puesta en práctica
También es importante recalcar el papel que ha tenido la interacción, las relaciones interculturales de las civilizaciones y su inclusión en el itinerario de la pedagogía. Bueno, proseguimos con la segunda lectura que tiene como título Didáctica, Pedagogía, Ciencia de la Educación, la relación que confirma la excepción francesa. Entonces, dice, inspeccionar. Examine la lectura asignada, repásela de manera general tratando de contextualizar el tema. La articulación entre la ciencia de la educación, la pedagogía y la didáctica, las cuales se presentan como algo diferenciado y distanciado una de la otra, donde se produce una investigación y por tanto conocimiento científico. La didáctica se va abriendo camino arduamente en el campo de la investigación pedagógica, está fuera del mundo académico. Las preguntas planteadas según el texto fueron: ¿por qué en la actualidad es escapante el término de pedagogía? ¿Qué se entiende por psicopedagogía? ¿Cuál es la finalidad de la didáctica? ¿Cuál es la relación entre la didáctica y la psicología en la sociedad francesa? Entonces, al momento de leer el texto, damos respuesta a los interrogantes. El primer interrogante: ¿por qué en la actualidad es exasperante el término de pedagogía? El uso actual del término pedagogía es exasperante, al menos por dos razones. La primera es semántica, puesto que es un término a la vez muy amplio y estrecho y su uso es equívoco. La segunda es a la vez histórica, política y cultural, según Tesanos, sin fecha. ¿Qué se entiende por psicopedagogía? Según Mialaret, por psicopedagogía se puede entender sea una teoría, sea un método, sea un conjunto de prácticas pedagógicas que se refieren a los enunciados de la psicología y de la educación, sea como fundante, sea para explicarlos, sea para ponerlos en ejecución en el plano de las acciones, según Tesanos, sin fecha. ¿Cuál es la finalidad de la didáctica? Según M. Bru, la didáctica se propone estudiar científicamente las condiciones y las características del acto de enseñar en su relación con el aspecto de aprender. Esto según el mismo autor del texto. ¿Cuál es la relación entre la didáctica y la psicología en la sociedad francesa? La cientificación de la pedagogía, encontrando en la psicología una forma de resolver los problemas metodológicos de aquella. Tesanos, sin fecha. Evaluar. La didáctica y la pedagogía son aproximaciones completamente para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, que busca producir saberes para comprender las prácticas de enseñanza y del aprendizaje reforzado en el proceso educativo. Revisar. En la educación nos enfrentamos a la búsqueda de mecanismos que dinamicen la adquisición de conocimientos de manera que se apropie para el aprendizaje, lo que denominamos didácticas. El segundo paso, que hace referencia a la realización del histograma en el proceso evolutivo de la pedagogía. Bueno, no quiere abrir, pero vamos a buscarlo entonces en el propio Excel porque no nos quiere abrir en el documento de... Bueno, decía que el histograma es un proceso evolutivo para esta ocasión, evolución de la didáctica y la pedagogía en la educación, que fue el tema que escogimos. Los criterios de análisis, tuvimos a bien escoger didáctica, pedagogía y educación, porque son los que se asemejan con la temática abordada en la unidad. El primer ítem, la historia de la pedagogía de Gabriel Compaire. En la educación vemos que es el primero en asumir el contexto francés, la idea de educación como ciencia. Y en la pedagogía, su objeto es limitado, expone las doctrinas y métodos de los maestros de la educación propiamente dicha. Como segundo
tenemos la pedagogía experimental en 1924. En el proceso de la pedagogía experimental es la aplicación del método experimental a los hechos y a las situaciones educativas. Y en la didáctica se propone estudiar científicamente las condiciones y las características del acto de enseñar en su relación con el acto de aprender. Proseguimos con la creación de las escuelas normales superiores, en los años de 1930 a 1940. Vemos que en el ítem de educación, dando origen a las facultades de educación que se inscribieron en las estructuras universitarias. En la psicopedagogía, que se dio en los años 1950, lo relacionamos con el criterio de pedagogía, el cual sea una teoría, sea un método, sea un conjunto de prácticas pedagógicas que se refieren a los enunciados de la psicología en la educación. Surgimiento de la didáctica, 1960. Un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. Eso es como un concepto de didáctica. Pedagogía crítica humanizante, de Peter McLaren y Natalia Jaramillo. Lo relacionamos con el criterio de pedagogía, el cual es un manifiesto ético de la humanidad en una sociedad complejizada y transversalizada por el reto de las interculturalidades. Pedagogía del encuentro, de Telles, relacionada con el criterio de la pedagogía, la cual está orientada a superar las relaciones de dominación que hacen inhóspitos los espacios educativos. Formación didáctica, lo relacionamos con el criterio de la didáctica, el cual pretende brindar experiencias para dilucidar las lógicas en las que están estructurada la acción, entregando posibilidades para que un profesorado sincronice sus pensamientos a los acontecimientos del aula. Finalmente se realiza un análisis y conclusiones. En el proceso de didáctica, la didáctica interpretada directamente en la actuación profesional y consecuente en el sentido de la enseñanza y el aprendizaje. En la pedagogía, el cual es también una investigación de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, la educación, la cual es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva en la que van incluidas las pedagogías y las didácticas. Proseguimos con el punto número 3, el cual es un comentario crítico respecto a la temática abordada. El comentario crítico de nosotros dice así: en la educación se encuentran plasmados un sinnúmero de indicaciones destinadas a la formación y el desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva de los individuos, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece, teniendo en cuenta que esta se lleva a cabo estrategias y métodos denominados didácticos, los cuales son utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la utilización de los maestros, llamado pedagogía. En el proceso educativo permite enfatizar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos mediante la práctica y metodología utilizada para los educadores, para instruir con calidad y preparar para enfrentarse a la vida misma. Este proceso es diferente cada individuo, razón por la cual se crean estrategias didácticas que contribuyen a cada proceso desde la pedagogía, reforzando los sistemas educativos. La educación es un proceso que estructura a lo largo de la vida del ser humano. Ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego se extiende en las distintas etapas de la vida, buscando ser equitativo y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, avivando el proceso de personas y sociedades. En el proceso educativo y pedagógico, la didáctica es importante porque permite llevar a cabo la tarea docente con calidad, seleccionando y utilizando los materiales que enfatizan el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro, evitando la rutina, posibilitando la reflexión sobre las diferentes estrategias a utilizar. Enfatizamos la educación desde la pedagogía, ya que esta nos ha permitido la comprensión de ciertos procesos culturales, históricos, sociopolíticos, en los que han vibrado performance
de la formación es un proceso arriesgado de momentos históricos, enmarcado con autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., considerado da cuenta de las tendencias y las tensiones propias de cada época. Aunque los conceptos de pedagogía y didáctica se entremezclan y aunque en sí están relacionados, existen diferencias claves. En el primero, su accionar se encuentra en muchos campos y es la práctica de la enseñanza por medio de los docentes. La segunda variedad de alternativas ayuda a que los docentes puedan tener más medios para realizar una mejor labor en el aula. En conclusión, el proceso educativo está marcado en el proceso de enseñanza de profesores y estudiantes que premian la obtención de conocimientos para ser aplicados posteriormente en las diferentes etapas donde se desenvuelvan los individuos. La pedagogía es el instrumento por el cual los profesores docentes demuestran sus habilidades en la facultad para enseñar, y finalmente la didáctica son las herramientas utilizadas en el proceso académico que contribuyen a la adquisición de saberes y que son utilizados como medio para brindar dichos conocimientos. Esa es toda la exposición de los 3 temas abordados o las 3 actividades abordadas en el curso de pedagogía y didáctica contemporánea. Muchas gracias.